Tardes. Somos el Grupo Obrero de Formación Marxista. Nuevamente estamos aquí en otra transmisión, junto a esta vez al profesor Carlos Duque. Él es profesor colombiano. Nos va a comentar unas cosas respecto a la situación política en Colombia, algunos detalles que él conozca y que él nos pueda transmitir. Luego vamos a hablar, ¿no? O nos va a comentar él sobre lo que ha visto y las perspectivas que ha encontrado en la situación política en general en Latinoamérica en estos días. Y finalmente vamos a tocar el tema de esta guerra que se ha dado, esta guerra económica que se ha dado entre Estados Unidos y China. La noticia más relevante es la de hace aproximadamente 2 semanas, ¿no? El tema de los aranceles que lanzó Trump en una conferencia de prensa, así, de manera grandilocuente, ¿no? Entonces empezaríamos con el profesor. Yo creo que nos puede dar unas palabras muy breves respecto de su trayectoria de vida y de su experiencia, ¿no? Como profesor. Ahorita entiendo que está en la UAM de México. Sí, sí, correcto. Adelante. Sí. Bueno, Abdel y los demás compañeras y compañeros de este espacio, un cordial saludo y muchas gracias por la invitación. Y también a otros amigos y colegas que seguramente nos van a ver en distintas partes de Perú, de América Latina y de América del Sur. Pues bueno, yo soy colombiano, yo llevo ya 6 años en México, entonces soy profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, que es diferente a la UNAM, que a veces existe esa confusión. Y desde hace ya varios años, pues he venido trabajando, investigando desde una perspectiva marxista distintos aspectos de la realidad latinoamericana, principalmente en trabajos de economía política aplicada al caso de Colombia, al caso de México y otras partes, sobre la dinámica de la rentabilidad del capital y cómo esa dinámica de la rentabilidad del capital afecta a una serie de, bueno, no una serie, de hecho es una de las variables centrales a la hora de explicar los ciclos económicos, las crisis, la dinámica de largo plazo del empleo, y todo pues a partir de una fundamentación teórica basada pues en la teoría del valor de Marx, en la teoría de la explotación. Y bueno, esa es una de mis líneas de investigación, y la otra de mis líneas de investigación ha sido el trabajo doméstico no remunerado y toda la discusión que hay sobre reproducción social y desigualdades de género en esa área, digamos, que complementa la producción de mercancías, ¿no? Escribí un libro que salió publicado en el 2022, es una introducción a la economía colombiana desde una perspectiva crítica, pues básicamente una perspectiva marxista. Y bueno, pues eso, digamos, es lo que les quería compartir. Hago parte de la Asociación Colombiana de Economía Crítica, ASECRI, y de la Sociedad de Economía Política Latinoamericana, que son espacios, digamos, colectivos. Digamos que yo quiero también resaltar que mis investigaciones o mi trayectoria a nivel académico, a nivel también pues, social y político, pues siempre ha sido un resultado de procesos colectivos también, tanto en Colombia, en México y en otras partes. Muy bien, ya sabemos algunos datos del profesor Carlos Duque, o de Carlos, en este caso. Sí, sí. Ahora sí pasaríamos a hablar sobre el tema de la situación en Colombia, ¿no? Teníamos, como le comentaba antes del inicio de la transmisión, teníamos entendido este tema de la agudización de la situación social hacia el 2022, ¿no? Si mal no recuerdo. 21. Creo que fue la segunda mitad, en todo caso, del 2021. Sí. Y las movilizaciones de los jóvenes, de la sociedad en general allá, ¿no? Se había agudizado también la violencia política, y luego esto desembocó, tuvo su influencia en las elecciones que sucedieron después de este episodio, en las que salió electo Petro, ¿no? Gustavo Petro. Y bueno, también está el tema no sé si decirle desmilitarización, desarme de las FARC, si mal no recuerdo ya. El ELN está en una situación de la cual tampoco no conocemos.
el tema tampoco de si la violencia política ya se ha agudizado más o ha retrocedido, tampoco conocemos mucho, entonces sería interesante que usted nos introduzca un poco más al tema, ¿no? Correcto. Bueno, yo creo que sobre todo las personas de fuera de Colombia, una de las cuestiones centrales aquí de las cuales hay que partir es que pues Colombia ha sido una de las naciones más, digamos, políticamente más conservadoras y reaccionarias incluso de América Latina en toda su historia, al punto que incluso miembros de la derecha colombiana se sentían muy orgullosos de decir hace unos años que Colombia era el Israel de América Latina, ¿no? En medio de esta oleada de gobiernos progresistas de comienzos de este siglo, pero incluso antes, ¿no? Entonces es como una cuestión bastante particular, porque en comparación pues, con Argentina, Brasil, Chile, que tuvieron dictaduras de extrema derecha para frenar pues, la amenaza, entre comillas, comunista eh, o socialista en el siglo pasado, Colombia siempre o las élites de Colombia siempre se preciaron de tener una experiencia democrática, de que en Colombia no hubo dictaduras o la única periodo de gobierno militar fue muy breve en los años 50, pero lo cierto es que detrás de ese ropaje democrático pues había toda una serie de mecanismos supremamente autoritarios, que si bien no eran dictatoriales en el sentido estricto, pues sí coartaban libertades y sí hubo detrás de esa fachada pues democrática y de ciertos espacios democráticos, pues siempre hubo elementos bastante autoritarios y bastante represivos, ¿no? Colombia pues tuvo un periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en el contexto de los años 40 hubo un proceso muy violento en Colombia que se conoce así como la violencia, digamos, casi que una guerra civil entre el Partido Conservador y Liberal, y a partir de ahí pues se funda algo que se llama el Frente Nacional, que fue una alianza entre los dos partidos más importantes. Esa alianza, ese Frente Nacional gobernó el país por varios periodos. Básicamente el acuerdo era repartirse el poder. Y bueno, y en ese contexto, los otros sectores digamos, de izquierda, los otros sectores que eran considerados como por fuera del Frente Nacional, pues no tenían las mismas garantías y no tenían la misma participación política, ¿no? En ese contexto, pues Colombia ha tenido una tradición muy larga, tanto de gobiernos de derecha y de extrema derecha, por un lado, con distintos espacios represivos bastante fuertes, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría y el discurso y de la práctica antiinsurgente, pero al mismo tiempo ha tenido procesos de resistencia bastante fuertes, procesos de rebeldía de distintas formas. Digamos, las izquierdas en Colombia siempre han discutido de esa época si, digamos, cuál era la forma de lucha más adecuada. Y Colombia pues siempre ha tenido esos dos escenarios, esos dos espacios de organización de las izquierdas, tanto el escenario armado como el escenario no armado. Y bueno, y para no hacer la historia tan larga y no hacer como una cátedra de historia de Colombia, lo que llevamos a comienzos de este siglo, digamos a mediados de la década del 2010, es en últimas, a una erosión, a un fracaso político de largo plazo del proyecto insurgente armado. Y ese fracaso, que bueno, por ahora no tendríamos tiempo de discutirlo, conlleva pues al establecimiento de unas negociaciones de paz entre las FARC-EP, que era la principal guerrilla colombiana, y el gobierno en ese entonces de Juan Manuel Santos, que llega a un acuerdo de paz en el 2016. Sin embargo, ese acuerdo de paz tuvo varios problemas al final, en términos de su validación. Hubo toda una campaña de noticias falsas, de desinformación, en parte porque el proceso de paz fue como cerrado, fue solamente entre el gobierno y algunos sectores del empresariado, algunos sectores muy específicos de las FARC, pero entonces no, digamos, la sociedad no participaba abiertamente de esa negociación, y eso dio lugar pues a que la extrema derecha colombiana diera toda una serie de mentiras, una serie de calumnias, que al final hicieron que hubiera un plebiscito para validar el acuerdo de paz y ganó la opción de no, o sea, la opción de que la población no quería que se firmara ese acuerdo de paz, justamente porque había toda una serie de mentiras y una serie de falsedades ahí. Y bueno, y ese fue como un viraje. Al final el acuerdo se firma, gran parte de los combatientes de las FARC dejan las armas, digamos que no es lo mismo entregar que dejar, bueno. Okay. Pero ahí se abren dos cosas, ¿no? Por un lado, retorna los sectores más reaccionarios en la forma del gobierno del señor Iván Duque,
que en últimas era un títere de este señor Álvaro Uribe Vélez, que ha sido como la figura más carismática de la derecha más conservadora y reaccionaria en Colombia pues en el último siglo. Y por otro lado, pues ese proceso de paz, si bien abre un nuevo momento político, que sí es muy importante, porque digamos que la lucha de clases y todos los movimientos sindicales, estudiantiles, etcétera, de una u otra manera estaban atravesados por la lógica o la narrativa de estar a favor o en contra del conflicto armado, o a favor o en contra de tal o cual bando. Y digamos que el tema del conflicto armado tenía capturado un poco la, la discusión, digamos. Pero ya con la firma del tratado, aunque a la larga pues hubo bastantes incumplimientos por parte del gobierno colombiano, y que entre otras cosas explica por qué ahora hay todavía grupos que se reclaman de las FARC y disidencias, y por qué hay cierta desconfianza y ciertos problemas para que el gobierno Petro logre firmar la paz con otros grupos como el ELN que tú señalabas, como otras organizaciones digamos, que están presentes actualmente en ciertas partes del territorio. De todos modos, lo que sí muestran los indicadores y lo que sí hay como una medición es que a partir del 2016 disminuye en gran parte la violencia política en Colombia, y eso abre una nueva ventana política para que las personas, sobre todo los sectores más populares, que antes un poco la imagen que se había logrado construir, la narrativa más bien, era que todos los problemas del país eran culpa de la guerrilla, no era más o menos eso, ¿no? Que si el desempleo es porque la guerrilla esto, que si el dinero no alcanza es porque la guerrilla hace atentados, vuela torres de energía, etcétera, etcétera, y secuestros. Más allá de que eso sea cierto o no, pues lo que sí era muy claro es que el éxito de Álvaro Uribe en sus dos gobiernos fue ese, ¿no? Fue plantear esa narrativa. Y ya después del 2016, pues esa narrativa rápidamente se va erosionando. También hay un cambio generacional, también hay un cierto agotamiento de las promesas neoliberales que se hicieron desde los 90 y que no se cumplieron, ¿no? Digamos que todas las reformas neoliberales que se hicieron desde los años 90 y que se comenzaron ya a consolidar a partir de los años 2000 en temas de flexibilización laboral, de libre comercio, de reformas tributarias que concentraban más el ingreso, en temas de la progresiva privatización de la educación superior, de la concentración de la tierra, etcétera, etcétera, que en últimas creo que son el mismo programa que se ha aplicado en casi toda América Latina. Pues sí, eso se vendió a esas generaciones de los 90 y comienzos de los 2000 diciendo, bueno, por ahora eso va a tener ciertos problemas, pero a largo plazo se va a generar empleo, va a generar desarrollo, prosperidad, bla, bla, bla. Y bueno, ya 2017, 2018 era evidente que no. Ya la excusa del conflicto armado pues ya no era viable. Y entonces, de una u otra manera, Colombia, las capas, muchos sectores, porque por supuesto no son todos, pero muchos sectores de las capas populares comienzan a darse cuenta de que el problema de la dificultad de sus condiciones de vida, pues no pasaba por el asunto del conflicto armado, sino pasaba por la desigualdad, por el tema del desempleo, por temas estructurales, de últimas de una economía capitalista periférica y de un régimen político pues abiertamente corrupto y criminal además, entre otras cosas. Eso y sumado a toda una serie de elementos adicionales hace que en el 2019, 2018 y 2019 comienzan a converger toda una serie de resistencias y movimientos de protesta que ya venían desde una tradición muy larga en Colombia, pero que históricamente habían estado de forma, se habían presentado de forma sincrónica, por así decirlo. Sí, Colombia tuvo, por ejemplo, un gran movimiento estudiantil en el 2013, antes de eso hubo un movimiento estudiantil muy fuerte, muy combativo en el 2008, 2009, incluso cuando yo estaba estudiando mi pregrado, logré participar con muchas compañeras y compañeros, todos esos movimientos eran fuertemente reprimidos, en el conflicto, en la fase también de esos años hubo fuertes movimientos de movilización campesina, movilización agraria, movilización indígena, pero siempre eran como desconectados, siempre era como cuando que los estudiantes peleaban, pues no a nadie más protestaba en el país, o viceversa, cuando los campesinos, los indígenas, los movimientos afros se movilizaban, pues la gente en las ciudades pues estaba en otras dinámicas, y esos gobiernos fueron muy hábiles en tratar de cooptar, de dividir, de estigmatizar pues todos esos movimientos y todas esas expresiones, que en ciencias sociales muchas veces los denominan ahora movimientos sociales o cuestiones identitarias, pero que en realidad son expresiones de la lucha de clases.
Yo creo que eso es importante plantearlo, ¿no? El problema de los indígenas en el Cauca, sobre todo, y en muchas zonas del país, es un problema de tierra, es un problema de que están siendo despojados, de que están siendo oprimidos por los terratenientes. El problema de los estudiantes es que el gasto público pues quiere reducirse para, digamos, para, para que esa carga que es la educación superior pues no sea asumida pues por el Estado y sea en últimas pues privatizada, es un campo de beneficio, en últimas también de adoctrinamiento por parte de las derechas. Otro tanto podemos hablar de la salud, otro tanto de las pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, en últimas, todas esas eran expresiones de la lucha de clases, pero el movimiento no se asumía de esa manera, más allá de ciertas organizaciones de izquierda que poco a poco fueron convergiendo también. Y bueno, para no hacer de nuevo la historia tan extensa, llegamos al 2019 cuando se da un proceso de erosión de ese gobierno de Iván Duque, profundamente impopular, además que hay muchos indicios de que ese gobierno, su elección estuvo marcada por fraude y su elección también estuvo marcada por fuertes señalamientos de la entrada de dinero del narcotráfico, ¿sí? A pesar de que el discurso siempre era anticorrupción y etcétera, ¿no? Que eso es una constante también en América del Sur y en América Latina, ¿no? Siempre el discurso anticorrupción lo enarbolan los corruptos y siempre el discurso antinarco o antimafias, pues detrás de eso se da cuenta uno que son alianzas con ciertas mafias para luego combatir a otras y bueno. Incluso el SAR anticorrupción de Colombia, esto no es ningún chisme, está actualmente detenido porque estaba en la nómina de una organización criminal. Y bueno, todo esto ocasiona un estallido social en el 2019, que digamos que el punto, la gota que rebosó la copa fue la violencia que la policía ejercía contra los manifestantes o contra los ciudadanos en múltiples casos, sobre todo contra la juventud popular. Y esa fue una jornada de protestas muy fuerte en el 2019, pero claro, todos sabemos que ya para el 2020 estalló la pandemia, entonces si quiere la pandemia congeló un poco esa justa rebeldía, esa justa indignación de amplios sectores de la ciudad, pero también del campo, y sectores incluso que tradicionalmente no habían participado de protestas o de luchas. Y sin embargo, cuando pues la pandemia poco a poco fue aflojando, las medidas de restricción, etcétera, etcétera, pues se reanuda esa jornada de lucha, de rebeldía, de protesta, que fue el 2021. ¿Sí? Y ese fue el segundo momento político, digamos, yo creo que después del acuerdo de paz del 2016, que abrió, digamos, un nuevo escenario, ya el 2021 abre un nuevo escenario en el cual Colombia, pues, por así decirlo, se actualiza o se pone a la par 20 años después de esa primera oleada de gobiernos progresistas que pues, ocurrió en toda América Latina, ¿no? Con Hugo Chávez en Venezuela, con Rafael Correa en Ecuador, con Evo en Bolivia. Bueno, digamos que hay varias expresiones con distintos grados de radicalidad en varias partes, pero que Colombia llega como con 20 años de retraso justamente, por un poco con las razones que acabo de explicar. Y eso abre la posibilidad de que por primera vez en su historia pues haya un gobierno progresista, incluso con algunas ideas, algunos programas de izquierda, que hace que las izquierdas políticas en Colombia, en su gran mayoría, pues apoyen el gobierno, ya sea en distintos grados, algunos incluso participan o han participado de algunos ministerios, otros lo hacen desde afuera como un apoyo crítico, y bueno, digamos que ese es como el carácter del gobierno. El gobierno obviamente no es un gobierno revolucionario ni socialista. Petro en distintas oportunidades ha dejado muy claro que su propuesta no es acabar el capitalismo en Colombia, sino desarrollarlo, hacerlo popular, etcétera, etcétera. Pero más allá de todas esas discusiones, lo que sí me parece muy claro, o creo que la mejor manera de analizar el gobierno Petro y lo que está pasando, es verlo como un gran programa de reformas de carácter popular que están orientadas a mejorar las condiciones de vida del grueso de la población, que históricamente han sido excluidas y han sido oprimidas en el caso de Colombia. Entonces ya con esto cierro, y es que en el gobierno de Colombia pues ha establecido unas grandes reformas sociales en materia de reforma laboral, en la reforma pensional, en la reforma de la salud. En últimas es lo que busca es revertir las reformas neoliberales de los años 90 y los años 2000. Básicamente es eso. No necesariamente queriendo volver al modelo anterior, pero sí de devolver ciertos derechos que se habían ganado los trabajadores, las trabajadoras, cierto reconocimiento. Por ejemplo, el gobierno logró el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, se volvió a hablar de reforma agraria,
y bueno, digamos, en eso está el gobierno. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno no tiene mayorías en el Congreso, y pues ahí en el Congreso ha habido un boicot sistemático, y prácticamente estas reformas, pues ninguna ha sido pues aprobada, ninguna ha sido, digamos, ha logrado, o si se han tenido cierto éxito, lo han logrado, pero despojándole todo el carácter más relevante de la reforma. Entonces, se llega a una especie de punto muerto en el sentido de que pues el gobierno está convocando una gran jornada de movilización en estos meses, presionar un mecanismo de participación directa, eh, para que las personas puedan pronunciarse al respecto, pero bueno, digamos un poco la coyuntura en Colombia está frente a eso. Muchos dicen eso es antidemocrático, eso no, hay que respetar la institucionalidad, y bueno, lo que siempre dicen. Entonces, esa es la coyuntura. Yo siento que de todos modos las derechas en Colombia están, aunque no se les puede subestimar, por lo menos en materia electoral, pues están con una crisis de liderazgo. Ellos y ellas, porque hay varias mujeres ahí en el grupo de derecha fuerte, intentan copiar un poco el estilo de Milei, el estilo de Trump, el estilo de Bukele, tienen como esos imaginarios. Digamos que esa vieja izquierda, perdón, esa vieja derecha colombiana, los imaginarios viejos ya no aplican. Y bueno, lo que se tiene es un escenario de elecciones en el 2026, o sea, el próximo año en Colombia, y ahí pues un poco la idea es la disputa, ¿no? Por la recuperación o no por parte de las derechas del poder ejecutivo. Porque el poder legislativo y judicial pues siempre ha estado, digamos, ese no ha tenido cambios y ha estado boicoteando todas las acciones del gobierno. El Banco Central, por ejemplo, es muy claro la política que tiene de frenar la inversión productiva por una política de altas tasas de interés. Está muy claro, digamos, esa política de boicot pues al gobierno, en últimas, para tratar de demostrar que esta primera iniciativa progresista, popular, pues es un fracaso, ¿no? Y sin embargo, los indicadores macroeconómicos convencionales no muestran eso. O sea, en términos de crecimiento, Colombia no presenta estadísticas peores que otros países de la región, incluso está dentro de las economías que ha estado creciendo. En materia de reducción de la pobreza o generación de empleos, incluso hay mejores indicadores. La inflación se ha mantenido entre niveles por debajo de lo de, digamos, de ciertas regiones cercanas, incluso no es un problema particular. Entonces, bueno, ese sería como mi comentario allí sobre la situación en Colombia. Por supuesto, ¿qué va a pasar? Pues va a depender del grado de movilización y de organización popular y de los sectores trabajadores, campesinos, estudiantiles. Si ellos logran organizarse y presionar mucho más, puede avanzarse en algunas reformas y sobre todo se puede continuar, ojalá, un nuevo gobierno con un carácter mucho más eficaz en la realización de estas reformas progresistas. Sí, se me ocurrió una primera pregunta, ¿no? Porque a veces, en general, entre los países de Latinoamérica, las personas a veces se le van datos de uno o de otro país y los contextos a veces no se terminan de comprender. Hay unas personas que tienen más acceso a esa información, otros que no, o que tienen más tiempo, o sintonizan canales. No quiero hacer cherry, pero yo personalmente veo de vez en cuando Telesur, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay esas anécdotas, pero hay otros datos que no. Por ejemplo, en todo caso, en tema de Colombia, en el siglo XX, alguna vez había escuchado que no habían llevado una reforma agraria, ¿no? Me dice usted que en este gobierno de Petro, en esta administración de Petro, se ha estado tratando de impulsar una reforma agraria en Colombia. En el siglo XX no había nunca una reforma agraria en favor de las mayorías, en favor de los campesinos, y por eso la oligarquía ha dominado y ha podido ejercer también violencia de alguna manera, ¿o cómo es eso? Es curioso porque después de la Revolución Cubana y cuando se lanza el famoso programa bajo la administración del presidente Kennedy, de la Alianza para el Progreso, y que la política económica en América Latina estaba hegemonizada por la CEPAL y por todo el discurso estructuralista, desde una posición que podríamos llamar hoy liberal, ¿sí?
Ujú, se planteaba liberal de derechas, ¿no? Liberal pro-estadounidense, o sea, no era liberal ujú, radical, no, para nada, para nada. Liberal progresista, que es incluso una de las vertientes ideológicas que el gobierno Petro reivindica. Desde esta perspectiva se planteaba la necesidad de una reforma agraria para crear, primero para reducir obviamente la brecha de las desigualdades, quitarle un campo de convertir al campesinado pobre y jornaleros sin tierra, convertirlos en prósperos eh, agricultores medianos, siguiendo un poco el modelo estadounidense, y sobre todo pues con esa doble finalidad, ¿no? De evitar quitarle como ese espacio de agitación a las guerrillas y organizaciones comunistas de esos años, y por otro lado, de crear un mercado lo suficientemente decente para facilitar el despegue de la industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? Bajo esa lógica, en Colombia se planteó, se creó incluso una institución que era el INCORA, ¿no? El Instituto Nacional, bueno, Instituto Colombiano de Reforma Agraria, se llamaba así, ujú. y sí hubo en los años 60, si no me equivoco, unas iniciativas bastante moderadas de reforma agraria en algunas regiones del país, sobre todo en aquellas regiones donde había habido pues, violencias bastante fuertes en los años 50, ¿no? Eh, en la práctica fueron comprar algunas grandes haciendas, se parcelaron, pero esa reforma pues se enfrentó con la oposición de los terratenientes y en particular hubo un acto, no recuerdo exactamente si fue a comienzos de los 70, que se llamó el Pacto de Chicoral, si quieren permítanme Ujú. doy Sí, el sí, dato anda. exacto. Sí, hasta que justamente me ha hecho recordar, El justamente Pacto de Chicoral, perdón, el Rich- Pacto de Chicoral fue en el 72, sí, como para tener clara esa fecha. Ujú, Richard Levitin, en el biólogo dialéctico, menciona de que ¿no? Las reformas de la Alianza para el Progreso sí. Ujú, tuvieron una influencia, o sea, se ejercieron, según Richard Levitin, para poder desaparecer un poco la cuestión de las oligarquías en el agro y proceder a una burguesía agropecuaria. Entonces, ujú. mencionaba así, es una de las metas. Entonces, en el diálogo dialéctico, justamente habla de la cuestión de la agricultura y lo menciona. Hasta que era para hacer para. Ujú. Uy, se cortó. Entonces, sí hubo en esta oleada de la segunda mitad del siglo XX ¿no? de reformas agrarias, sí hubo en este caso un Un episodio, intento, la un verdad fue un intento. intento de ciertos sectores, Ujú, repito, del establecimiento colombiano, junto con ciertos intelectuales vinculados a la CEPAL, ujú, e incluso de algunos sectores del gobierno estadounidense que veían con buenos ojos cierto grado de modernización en el contexto de Colombia. Ahora, entre otras cosas, hay que recordar que en el caso de Corea del Sur, la reforma agraria se hizo, fue una reforma agraria bastante radical, y pues la hizo pues, los Estados Unidos, ¿no? Que de facto pues dominaban a Corea del Sur después de la guerra de Corea. ujú, Eh, Sin embargo, esta reforma agraria o estos intentos de reforma agraria rápidamente fueron frustrados. Justo hubo un evento muy particular, que fue el año 1972, en un pueblito muy pequeño, que es la región de donde yo soy. Y ese pacto de Chicoral, pues, marcó sí, bueno. el freno y ya, hasta aquí lo que se hizo, que básicamente no fue nada. No se volvió a hablar en Colombia en serio de reforma agraria. Lo que se siguió hablando en los siguientes 40 años era básicamente de titular, de formalizar tierras que los campesinos ocupaban en regiones pues selváticas o de difícil acceso, pero pues eso no es reforma agraria, eso era otra cosa, ¿no? Sí, así es. Eh, y bueno, es sintomático que después del año 72 hubiera un auge de las guerrillas, justamente que para ese entonces las principales guerrillas eran ya las FARC, el EPL de orientación maoísta y el ELN, que era una mezcla de teología de la liberación y otras cuestiones, que tienen una base principalmente rural. Hubo incluso una guerrilla de carácter predominantemente indígena, indigenista, el movimiento armado Quintín Lame, y al paralelo a esto, como que ese cierre de la reforma agraria abre como esa vía un poco de la lucha armada de las extremas izquierdas, pero por otro lado también abre poco a poco, casi en los mismos años, el auge primero marimbero, o sea, de los cultivos de marihuana en Colombia y su exportación, y luego de Ujú, la cocaína, ¿sí? Y en cierto sentido secundario de la heroína también. Entonces,
Y bueno, y desde ese entonces está muy claro que el problema en Colombia del narcotráfico, de las mafias, está estrechamente vinculado con el problema de la distribución y el acceso a la tierra y con el problema de la violencia. ¿Sí? Son tres cosas que no son exactamente lo mismo, pero que están estrechamente conectadas, que en los años 90 fue como el escenario más difícil. Si ustedes miran los datos de víctimas, hay una cosa en Colombia que se llama Unidad para las Víctimas, que recopila todas las estadísticas eh, de desaparecidos, asesinados, torturas, bueno, etcétera, etcétera, desapariciones. Pues la década de los 90 fue la década más violenta que tuvimos en Colombia. Sí. Y todo este problema de esas tres cosas, pues estuvo bastante fuerte en esos años. Hoy, en comparación con los 90, pues les mencionaba, el grado de violencia ha disminuido ostensiblemente, pero sigue siendo crucial en ciertas regiones muy específicas del país, ¿no? En la frontera con Venezuela, en la región del Catatumbo y en la región del Cauca, que es una región central, ahí más o menos entre Cali y Popayán, y la costa pacífica, que históricamente ha sido las regiones más pobres, más atrasadas, y esa es como es, existe esa situación, ¿no? Hay muchos estudios de Oxfam, hubo un censo agrario en el 2016, si no me equivoco, 2015, 2018, bueno, exactamente ahorita no recuerdo la fecha, y bueno, ha habido muchos intentos de medir ese grado de concentración de la tierra en Colombia, y pues todos los indicadores muestran la terrible concentración de la tierra en Colombia. Pero hay problemas graves también. Por ejemplo, Colombia no tiene un catastro actualizado del tema agrario, es decir, catastro es como el inventario de propiedades, no en términos estadísticos, sino en términos tributarios. Y la razón es que, bueno, pues van las personas a levantar el catastro a cierta región y los reciben a disparos, ¿no? A disparos. Finanzas, ¿no? Y bueno, ese problema está todavía. El gobierno Petro ha sido el que más tierras ha entregado en las últimas décadas, eso es cierto, pero es que en las últimas décadas la proporción de tierras entregadas es muy poca, ¿no? O sea, no quiero desconocer que sí ha habido un esfuerzo real, digamos, ha habido voluntad política por parte del gobierno, pero la cantidad de concentración de tierras y la cantidad de campesinados sin tierras hace que, pues la reforma tenga que ser mucho más acelerada y mucho más ambiciosa, ¿no? Pero es difícil porque se enfrenta a estos problemas. Incluso ha habido manifestaciones de algunos sectores ganaderos en Colombia, que son los grandes latifundistas, en el sentido de que ellos se van a defender por las armas y el gobierno intenta hacer la reforma. Es decir, está como esa amenaza de volver a ese ciclo de violencia. Además, porque Colombia tuvo un fenómeno paramilitar muy fuerte también en los 90, que eran ejércitos privados, que no estamos hablando de grupos pequeños. O sea, cuando se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia, se estimaba, bueno, ahorita no recuerdo exactamente la cifra, no soy experto en ese tema, pero se estimaban en decenas de miles de combatientes, ¿no? Armados, ¿no? Entonces, la posibilidad de que todos esos ejércitos privados vuelvan a surgir, además porque del todo nunca se han extinguido, todavía existen, ahorita están más vinculados con el tema del narcotráfico, estoy hablando del Clan del Golfo y estos grupos, pero eso es un temor que pues hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces sí, digamos, para terminar tu punto es eso, o sea, sí hubo en los 60 hubo unos intentos de reforma agraria, fueron muy moderados y al final en el 72 se echaron para atrás y solo hasta ahora se ha vuelto como a abrir como otra vez esa discusión. Aquí quiero señalar que hay muchos investigadores e investigadoras en Colombia que son expertos sobre este tema agrario, yo no soy experto en este tema agrario, Darío Fajardo, Absalón Machado, y muchos y muchas otros que sí, y muchos de ellos pues vienen de una orientación marxista en el análisis, ¿no? El propio Falsborda, este gran sociólogo colombiano, pues justo fue uno de los pioneros en estudios críticos sobre la violencia, sobre la tenencia de la tierra en Boyacá. Entonces sí es un campo en el cual los investigadores colombianos e investigadoras, pues hay mucha literatura al respecto, quizás poco conocida, eso es cierto, pero sí existe. Sí, porque es que hay diferencias, porque en el caso del Perú sí hubo una reforma agraria, pero si bien desconcentró la tierra, tengo entendido, ¿no? O tenemos entendido acá que también como que hizo que ese acceso a ese medio de producción, que era la tierra en general en la mayoría de las provincias del país, fuese paupérrimo, ¿no? Se le quitó la asistencia tecnológica, entonces fue lo mismo casi que sacar a los campesinos de una semifeudalidad prácticamente, que vivían antes, a no tener medios de subsistencia, ¿no? Entonces,
eso provocó una emigración del campo a la ciudad en el Perú. Sí hubo una reforma agraria, pero con esos datos, ¿no? Con ese contexto, que no fue beneficiosa del todo acá, ¿no? Sí, la oligarquía desapareció de los campos, ¿no? Y se reconcentró en la ciudad. En el caso de Colombia, en todo caso, parece que la oligarquía se mantuvo en los campos. Eso es un aspecto que yo... ¿no? Entonces, después se vinculó ya con las mafias y con la violencia, pero sí, siguiendo siendo oligarquía clásica de abolengo, ¿no? En el caso del Perú, la de abolengo se fue a las ciudades. Eso es una cuestión. Sí, sí. Bueno, esa es una pregunta difícil, Sí. porque tengo entendido que en el caso del Perú sí hay una tradición colonial más fuerte que en el caso de Colombia. Es decir, en Colombia muchas regiones, estoy hablando de Antioquia, estoy hablando de todo lo que los investigadores llaman como la colonización antioqueña, que básicamente es la zona más occidental del país. Occidental. Esa región pues no tiene grandes latifundios desde la época colonial, de ninguna manera. Esa región fue, digamos, hubo un crecimiento y una colonización. Bueno, también hubo despojo de comunidades primitivas también. Y despojo y limpieza étnica también. Eh, y ahí se comienza a concentrar la propiedad, pero ya en el siglo XX, hasta donde tengo entendido. ¿Sí? Entonces, sí es una oligarquía, digamos, sí es una capa de terratenientes, pero no tiene como ese abolengo que tú llamas, como esos nexos de blanquitud colonial que sí se puede ver o rastrear en otras regiones, de pronto incluso de Colombia también, pero también otras regiones de América Latina, ¿no? América Latina. De hecho, en Colombia lo que ocurrió en los 80s fue lo que algunos llaman una contrarreforma agraria, que fue básicamente una nueva, esto es sobre todo a nivel regional, esto es muy importante porque Colombia, ahí sí hay una idea que está en Marx, pero que León Trotsky la popularizó mucho, que es esta idea del desarrollo desigual y combinado. Creo que esa forma esa estrategia analítica es muy útil para entender el caso de Colombia, porque Colombia tiene unas estructuras sociales y económicas, políticas desiguales y combinadas. Es decir, tú tienes en algunas regiones pues el clásico desarrollo capitalista, urbano, incluso industrial, economía de servicios, con todas sus contradicciones, pero tienes por otro lado regiones donde en los años 90 hubo despojo, proceso de eliminación del campesinado que recuerda el proceso violento del cercamiento del que hablaba Marx en la acumulación originaria del capital, ¿no? Y hay muchos estudios en Colombia, bastantes, sobre esto, ¿no? De la acumulación por desposesión, si uno lo quiere interpretar en términos de David Harvey, en proyectos de la palma africana, en proyectos de los ingenios azucareros, en regiones donde de ganadería extensiva, y en todos estos ha habido o sea, esa figura, esa posición social del terrateniente que se apropia de la tierra, muchas veces mediante despojo violento, y se vuelve un empresario agrícola, existe, pero los individuos que llegan a asumir esa postura no necesariamente vienen de la vieja oligarquía heredera de las grandes haciendas del siglo XIX, ¿no? O ni siquiera de comienzos del siglo XX, ¿no? Hay una novela de García Márquez poco conocida que se llama La mala hora, que justamente describe ese fenómeno, ¿no? Cómo la violencia política se convierte en una palanca de acumulación y de progreso social. Eso es algo horrible en el caso de Colombia, pero esta idea de que hay movilidad social, pero es matando al otro, ¿no? O sea, matando al otro, sí, sí, sí. Y aprovechando la violencia política, ¿no? Entonces, muchas de las figuras que hoy posan como respetables empresarios del campo, del comercio, pues va uno mira qué hicieron sus padres. Ni siquiera hay que ir hasta qué hicieron los abuelos, basta con ir a la anterior generación y ahí comienzan a surgir cosas oscuras, ¿no? Personas que de repente no tenían mucho dinero y comienzan a tener una hacienda, comienzan a tener empresas, además porque en muchas regiones del país eso estuvo muy vinculado con el narcotráfico y con figuras de lavado de activos, de testaferrato. Entonces, pues bueno, se da esa situación de una clase social relativamente joven, si lo queremos ver en términos sociológicos, en algunas regiones del país, pero que sí obedece una estructura pues bastante tradicional, si se quiere. Ahora, algo importante que me parece importante aclararlo, porque ha habido algunos autores de izquierda en Colombia, o bueno, o por lo menos, bueno, no sé si caracterizarlos de izquierda, pero sí que dicen que esta idea de esas élites, esos gamonales territoriales en Colombia,
que es Ya. una herencia feudal, ¿no? O semifeudal. Semifeudal, colonial, no es, no es, no es ninguna de esas cosas, es un fenómeno típicamente capitalista. ok. La acumulación por desposesión es una característica del sistema capitalista, no es solo la acumulación. O sea, son Ujú. las dos, ¿no? No solo una tampoco, son las dos. O sea, la unidad del sistema es la ley general de la acumulación de Marx, pero también, como aparece en el Capital, capítulo siguiente, la acumulación originaria. Son ambas cosas, ¿sí? Sí, Es decir, cuando un país imperialista lucha por recursos con otro, eso no es feudalismo de ninguna manera. O sea, eso es claro, un claro. fenómeno típicamente capitalista. Además, hay fenómenos profundamente especulativos con la tierra rural en Colombia, son sectores vinculados con el libre comercio y comercio internacional. O sea, eso no tiene nada que ver con esas estructuras antiguas de aparcería, de excedente en valor de uso. Es decir, todo esto lo digo porque políticamente es importante. Es decir, esto no es producto del atraso colombiano, sino de la forma específica del desarrollo capitalista en Colombia. Mm. Sí, sí, porque claro, o sea, el gamonalismo puede haber recurrido a una narrativa así como esa, ¿no? Ujú. Del uso de tierra y todas estas cosas, pero en el fondo en realidad siempre ha habido aquí eh, acumulación originaria por desposesión, ¿no? Ujú. Así como, solo que probablemente la tradición se vio más presente en un virreinato no sé si decirle concentrado, más importante para la corona española como Perú, a Ujú. diferencia de Colombia, ¿no? Puede ser eso. Sería interesante eso, darle vuelta, porque también están las falsas narrativas de las oligarquías actuales, ¿no? Ujú. De que son herederas, ¿no? Son las preferiblemente herederas, ¿no? De los beneficios del capitalismo, ¿no? Y cuando no es así, ¿no? Cuando desde el inicio del surgimiento de las repúblicas en Latinoamérica siempre ha sido una disposición en principio de los pueblos originarios, ¿no? Ujú. Es un tema interesante. En todo caso, en el caso de Colombia, sería bueno darle más vuelta a eso en otro momento, ¿no? En Ujú. otro Ujú. instante. Como para terminar el tema de Colombia, ¿cómo van dice que las reformas de Gustavo Petro y de este momento en que vive Colombia han tenido dificultades, ¿no? Ujú. Eh, ¿cómo está la organización social en Colombia en ese sentido? ¿De qué fuerza se puede disponer para un cambio a mayor escala allá? Bueno, Abdel, sobre esa pregunta, bueno, pero antes con el comentario que acabas de hacer, yo sí quiero Sí. recomendar a una colega colombiana que justamente su tesis doctoral la está haciendo sobre los bloques, el bloque social, los cambios y la dinámica del bloque social dominante en Colombia. Y bueno, luego nos ponemos de acuerdo y sería interesante que ella, ojalá la puedan entrevistar, porque ella sí te podría dar muchos más detalles, porque es lo que he estudiado de forma bastante detallada. Ahora, sobre la pregunta que tú me haces, bueno, el problema en Colombia, bueno, dentro de los problemas estructurales, pero bueno, no solo de Colombia, es casi de todo el mundo, es la fragmentación de esos sectores, digamos, la fragmentación de la clase trabajadora y de las capas populares en sus distintos estamentos y distintas ramas, ¿no? Actualmente, pues existe una central sindical de carácter progresista, que es la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores. Hay algunos sindicatos bastante activos dentro de ella, como la Unión Sindical Obrera, que es el sector petrolero, la USO. Estos son sectores que históricamente han tenido una fuerte tradición de resistencia, de luchas. También está el sindicato de maestros, que es el que más tiene FECODE, se llama, Federación Colombiana de Educadores. Y esos sindicatos históricamente han sido fuertemente reprimidos por los gobiernos de derecha, ¿no? Hay decenas de líderes sindicales han sido asesinados en Colombia. Eh, y bueno, y justamente esos son sectores que hoy en Colombia, con el nuevo gobierno, pues están ahí, digamos, presionando por las reformas, tanto dentro como por fuera del gobierno, tanto por dentro de la vía institucional más legalista como por la vía de la movilización social. Bueno, que también es legal, ¿no? No estoy diciendo que sea ilegal de ninguna manera. Si la movilización social es un derecho, si el derecho a la huelga, a la protesta, eso es legal en el marco pues, del derecho burgués incluso. Solo que me refiero que lo hacen también desde la vía pues no vinculada solamente a la cuestión jurídica, ¿no? Que es un poco como el trámite de hacer reformas y presentarlas al Congreso y que luego las rechace.
El movimiento estudiantil en Colombia actualmente, pues no, comparado con otras épocas, no lo noto tan movilizado, que quizás sea un poco una percepción injusta, pero digamos que no, digamos que ahí hay un campo en que se puede mejorar mucho y mucho por parte de los jóvenes. Sí hay organizaciones juveniles, pero son más a nivel barrial, a nivel de las redes que se tejieron en el proceso de la movilización del 21, del año 2021. Hubo organizaciones que se llamaron en ese momento Primera Línea, que han sido muy satanizadas por la derecha, pero que justamente muestran una vanguardia de jóvenes muy críticos, muy combativos, pero el gran reto ha sido como que esas iniciativas se organicen, ¿no? Digamos, el gran reto ahí es bueno, hay potencialmente cientos de miles, millones quizás de jóvenes inconformes con el ordenamiento tradicional, pero que estén organizados es uno de los grandes retos, ¿no? El mundo del trabajo, fuera de estos sindicatos que acabo de señalar, pues ha sido objeto de toda esa flexibilización neoliberal, que entre otras ha sido una campaña antitrabajadores y antisindical. Y en Colombia también ha habido un proceso, como en muchas partes, de progresiva burocratización y cooptación de muchos sindicatos en el sector privado. Y bueno, y eso hace que la unidad de los trabajadores sea pues un reto todavía por construir. Se han venido construyendo, afortunadamente, espacios muy interesantes en términos de las mujeres, de los movimientos feministas de izquierda. Eso sí, digamos, ha habido un creciente avance en ese aspecto, igual con sectores vinculados con las luchas ambientales, con las luchas de resistencia a proyectos megamineros o extractivistas, que dicho sea de paso, el gobierno Petro ha sido serio en plantear como un freno a ese proyecto que descaradamente otros gobiernos llamaban locomotora minero-energética, ¿no? Que básicamente era arrasar con todo y bueno, y eso en el gobierno Petro ha habido voluntad política para asumir una postura diferente, había un gran esfuerzo por reducir la dependencia de combustibles fósiles, pero sí sigue habiendo un gran reto, que es, por supuesto es colectivo, de unificación y organización de los sectores populares, ¿sí? En Colombia. No solo en torno al gobierno, sino también por fuera del gobierno, que me parece muy importante. Y ahí viene toda una discusión política sobre la relación entre el partido, el Estado, el movimiento, las bases. Bueno, esos son de los debates históricos de las izquierdas y por supuesto del marxismo. Y yo siento que el tema organizativo en la tradición marxista no, pues es uno de los temas más débiles, también de los más difíciles, porque pues no, pues depende de cada situación. Creo que las experiencias autoritarias y francamente criminales, algunas, no todas por supuesto, pero algunas del siglo XX, sí presentan como, hacen que las personas en el siglo XXI tengan cierta resistencia a organizarse, cierto temor a terminar pues, militando en una organización vertical, totalitaria, etc. Pero sin organización y sin centralización de cierto grado, pues no puede haber también cambios estructurales, es decir, si no hay profundidad de mando, por así decirlo, pues no hay, se queda o en organizaciones dispersas, que al final pues, son derrotadas electoralmente, en las calles, etcétera, o caemos en lo que ha caído mucho América Latina, que es el caudillismo, ¿no? El populismo, no como la derecha se imagina el populismo, sino el populismo como lo definen los científicos políticos, ¿no? Más serios, ¿no? Esta idea de que hay una figura, un caudillo, y pues un gran movimiento en torno a la figura del caudillo, pero pues un programa de transformaciones estructurales, por no decir, ojalá hubiera sobre el horizonte un programa anticapitalista y de unidad latinoamericana o más allá, pues eso no se puede hacer con el caudillismo, ¿no? El caudillo al final se enferma, se muere, o lo asesinan, o le da cáncer, o claudica, o se acomoda, y bueno, y queda todo, pues, queda todo desarmado, ¿no? Es coaptado, es comprado. Sí, ¿no? no, pueden pasar mil cosas, ¿no? Entonces... Una pregunta, si es que se puede realizar. A ver. Mire, justo yo ahorita estudio antropología en la San Marcos
Y he notado cierta cosa al momento de preguntar o ver cuáles son las últimas investigaciones que están surgiendo en torno, ¿no? Ujú. Porque veo a algunos de mis compañeros que son marxistas, claro, sí, pero cuando al momento de hacer sus investigaciones no lo hacen muchas veces con un enfoque marxista, o también he presenciado de que la producción académica de textos o de tesis no va tanto, ¿no?, con un enfoque de ese estilo. Y veo, incluso en sociología, siendo una carrera, por así decirlo, más cuantificable al momento de hacer sus análisis de la sociedad, que abandonan muchas veces el enfoque económico, ¿no? Algo que ha caracterizado muy bien al marxismo en el caso del análisis de la economía política. Ahora bien, porque usted identifica ese mismo fenómeno como que reducción de ese tipo de análisis también en Colombia al momento, bueno, en el caso de las ciencias sociales. Bueno, Ariel, ahí sí yo no te podría responder esa pregunta bien porque yo vengo de facultades de economía y en economía lo que hubo en los Claro, 90 pero es ciencia fue... social también, ¿no? Dime. Claro, pero la economía también es ciencia social, ¿no? También en la economía, por mi caso, por ejemplo, en mi facultad he notado que mayormente conoce tendencias más al keynesianismo, ¿no? Y también Ujú. como que olvidan un poco la facultad de economía política. Pues mira, Ariel, incluso en la mayoría de universidades de Colombia, incluso en las públicas, casi que la economía no la reconocen como ciencia social. Es decir, está en una facultad aparte, de hecho un edificio aparte, en otro lado, ¿sí? Mm. Está al lado de administración, de contabilidad, de esto, y por otro lado está las ciencias sociales, que ahí sí está historia, sociología, antropología, esto. O sea, imagínate, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la economía es una ciencia social y Yo por también. supuesto debería estar en diálogo pues con todas las demás. Y Mm. desde el marxismo, pues nosotros sabemos que todas esas divisiones de las ciencias sociales pues son producto de la ideología liberal, que en realidad el gran proyecto es una ciencia social histórica unificada, ¿no? Que en últimas era un poco el proyecto de algunos autores cuando hablaban del materialismo histórico, ¿no? Un poco de esto. Eh, por eso el Capital de Marx no es solo una obra económica, por supuesto que es económica, pero también tiene elementos que podríamos llamar también sociológicos, políticos, filosóficos, demás. Pero en mi experiencia personal, primero pues eso, ¿no? La economía tradicionalmente la piensan como, y funciona administrativa, institucionalmente, como algo por fuera de las ciencias sociales. Y segundo, realmente hubo una purga en los noventas, porque hasta los años noventas, por lo menos en las universidades públicas y en muchas privadas, había cursos de economía política, había profesores, profesoras marxistas, eh, es que ejercían su actividad académica, investigativa, docente, etcétera, y no había un castigo por eso, ¿no? Pero ya sobre todo en la década del 90, hubo una purga, o sea, una progresiva persecución al pensamiento crítico dentro de la economía, al punto que hoy los espacios de economía marxista que existen en Colombia, pues son espacios extrauniversitarios, ¿sí? O por lo menos extracurriculares, ¿sí? Curiosamente, también acá en San Marcos, también en las universidades públicas hubo una purga, justo en los 90 también, de profesores de tendencia marxista, por ejemplo, en las ciencias sociales. Yo observé los sílabus que se enseñaban, o la malla Ujú. curricular, perdón, en San Marcos. Hasta los 80 se enseñaba de forma literaria materialismo dialéctico, dialéctica de la naturaleza, materialismo histórico, ¿no? En todas las ciencias sociales como tales. Pero ya a partir de los 90 empiezan a cambiar un poco las mallas. En economía, por ejemplo, se enseñaba economía política, ¿no? Y se Ujú. empezó a fragmentar y se empezaron a también a reducir mucho de estas personas, ¿no? De estos intelectuales también. Sí, De yo los creo que profesores. fue una expresión de la lucha de clases, ¿no? En el sentido fue, pues todos los noventas y los ochentas, pero sobre todo en América Latina los noventas, fue un avance de los Del intereses neoliberalismo. del neoliberalismo, que en últimas es un proyecto de clase, ¿no? Es un Sí, proyecto pues. para reafirmar el dominio de la clase y sobre todo restablecer la rentabilidad del capital. Por eso todas esas reformas laborales, etcétera, etcétera. Pero eso también tiene su contenido ideológico también, su dimensión educativa. Mm, y sí, sí, digamos que siempre el discurso era, bueno, ya la Unión Soviética se cayó, eso ya no sirve para nada, estamos en un mundo nuevo, el fin de la historia, bueno, todos esos cuentos que contaban en los 90, ¿no? Ahora es un mundo global, eso para qué los estudiantes van a perder tiempo leyendo eso de Marx y Engels, eso ya pasó de moda, hay que estudiar ahora, bueno, teoría del equilibrio general balraciano, eh, muchas matemáticas, y bueno, y cosas de negocios, de supuestamente insertarnos con el mundo, y bueno. Mm. Mm,
Sí, sí, sí. Y en, Y y en una social, consulta, entonces yo ya te doy, y era muy curioso porque nunca lo decían, no, es que esto no es ninguna purga ni ninguna persecución, es que sus conocimientos, profesor o estudiantes, esto ya pasó de moda. Es decir, el caballo de batalla ahí fue las reformas a los planes de cursos, ¿no? Y también la persecución en los posgrados, de como cierto veto, de decir, bueno, si este estudiante quiere hacer una tesis marxista, pues no hay marxistas acá que lo puedan asesorar. ¿Sí? Primero, ese es el mejor de los casos. En el peor de los casos, la otra medida era pues boicotearlo y no dejarlo graduar, ¿no? Y eso pasó y pasa todavía en algunos lugares. Sí. para terminar, bueno, aquí estamos espera, Abdel, ¿me hablando dejas hacer una última pregunta, Abdel? nos quedan 7 minutos, 8 Vamos a minutos. demorarnos un poquito más. Sí, ya. Bueno, de ahí vamos a pasar al tema de Latinoamérica, justamente. Bueno, ahí podemos conectar. Dale, Ariel. Ya, a ver, así como a ver, una persona que se considera marxista, usted con todos los impedimentos, con todas las nuevas mallas que enseñan en ciencias sociales, incluyendo en economía, más que todo economía, ya que usted es más especializado en eso, ¿aconsejaría a un marxista realmente estudiar ciencias sociales o otro tipo de área, al fin y al cabo, si es que quiere especializarse en estas? Yo creo que la respuesta a esa pregunta depende de cada región, de cada sector, incluso de cada ciudad, también del proyecto de vida de la persona. Digamos que yo en principio pienso que desde Marx, desde las ideas de Marx, desde toda la tradición, pues debería haber investigadores marxistas en todas las áreas de las ciencias sociales e incluso también en las ciencias naturales. Es importante que haya personas, ahorita que el compañero citaba este texto del biólogo dialéctico, a mí me parece muy importante que la gente que estudia biología, que estudia psicología, que estudia física, pues que no sean, que no terminen cayendo en el libertarianismo, ¿no? En esta cosa horrible, ¿no? Que es muy popular en las facultades de ingenierías, ¿no? Porque el tema social no es solo para los de las ciencias sociales, es para todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo, esté o no en la universidad, esté o no en ciencias sociales, tiene ideas sociales. Y usualmente esas ideas tienden a ser muy reaccionarias, justamente porque es parte del funcionamiento ideológico del sistema. Entonces, me parece que sí debería haber pues, gente en todas partes, ¿no? Y sobre todo, aun cuando la economía sea un campo para muchos, desde el marxismo muy árido, de todos modos sí es un campo de lucha que no se puede abandonar. Sí, yo creo que no se puede abandonar. Y justamente hay espacios, pueda que en algunos países de Sudamérica, América Latina sea difícil, pero de todos modos, lo que sí da un poco de esperanza es que hay espacios de resistencia en todo el mundo. O sea, hay grupos, por ejemplo, no sé si ustedes lo sepan, pero hay grupos de investigadores marxistas muy consolidados en Japón, por ejemplo, en la Universidad de Tokio, hay varios. Hay un autor japonés muy famoso, Kohei Saito, que estudia y discute temas. La escuela de uno. La escuela de uno, por ejemplo. Está también en Corea del Sur, no Corea del Norte, porque pues, Corea del Norte es otra cosa, pero Corea del Sur también. Hay varias revistas. En Australia, por supuesto, en la República Popular China. En la India hay toda una tradición de, pues ahorita creo que el marxista contemporáneo más famoso, por lo menos de los jóvenes, de Pankar Basu, pues viene de la India. Él estaba en Estados Unidos, pero tiene redes también. Hay muchos y muchas investigadores de la India. Y bueno, y por supuesto en Estados Unidos, Europa, Grecia, México, Brasil, Argentina. En Argentina hay toda una apuesta ahorita del gobierno de golpear la universidad pública, pero dentro de la universidad pública el ensañamiento principal va contra las humanidades, contra las ciencias sociales y contra los marxistas, por supuesto. Obviamente. Y es parte de la lucha de clases, es parte digamos, así como los trabajadores cuando hacen una huelga y se enfrentan a que lo puedan despedir o que la policía los pueda gasear con gas lacrimógeno, pues uno también se enfrenta a la posibilidad de un despido, de no ganar ciertas plazas o que el estudiante no se gradúe. Digamos, es parte de la lucha, ¿no? Pero también la lucha implica pues cierta resistencia, cierta persistencia y sobre todo solidaridad. Ahí es clave la solidaridad, no son luchas, digamos, individuales, porque pues individual pues somos aplastados, ¿no? Pero digamos, ahí se están formando los escenarios, ¿no? Lo interesante es que el mundo, pues creo que no alcanzamos a hablar de eso, pero el mundo que estamos viviendo a nivel mundial, todas estas situaciones, pues muestran que todas esas ilusiones de los 90, pues eran eso, ilusiones, ¿no? La globalización no fue lo que nos vendieron. Sí, claramente.
De hecho, nada fue lo que nos El vendieron. ideal de Fukuyama no se realizó. Fin de la historia. En realidad cayó el muro y las escuelas de marxismo florecieron por todo, por diferentes sabores por todo el planeta, ¿no? Exacto, exacto. Pero no se rescató algo muy importante, justamente lo que están comentando, o sea, esa tradición que tenía la socialdemocracia antes de ser revisionista, que tuvo una escuela, ¿no? Digamos, ¿no? De economía política marxista, que pudieron salir representantes como Rosa Luxemburgo, ¿no? Por ahí Lenin y un montón de más de los clásicos, ¿no? Creo que también los partidos han perdido esa cuestión, ¿no? Sí, en las universidades, bueno, con todo lo que está sucediendo ahorita, ¿no? De la liberalización, de esa ideología, ¿no? Es imposible poder desarrollar el marxismo, los partidos deberían de volcar a poder hacerlo de sus filas. Es una tradición que se ha perdido totalmente. Sí, pero ahí es como un contexto de 100 años de diferencia, un poco complicado, ¿no? Sí, sí. Además que es curioso, pero a esos autores que tú señalas, que eran muy buenos, pues Rosa Luxemburgo, Otto Bauer, el propio Kautsky, Plejánov, ninguno de ellos escribía en el contexto universitario. Yo creo que, o sea, usualmente incluso el propio Lenin, Lenin fue a la Universidad de Kazán, por ejemplo, seguramente allá se radicalizó, seguramente allá leyó a Marx por primera vez, pero el desarrollo del pensamiento y de los textos y de los debates teóricos, empíricos, etcétera, de ese marxismo antes de la Segunda Guerra Mundial era por fuera de las universidades, digamos que uno mira y en todos. De hecho, hay toda una discusión de Perry Anderson sobre el marxismo occidental, ¿no? Que habla un poco de eso, ¿no? De cómo después de la Segunda Guerra Mundial como que el marxismo es aceptado en las facultades de ciencias sociales, incluso en las facultades de economía. Incluso lo que hoy podría ser imposible de pensar es que había marxistas en el MIT, en la Universidad de Harvard, en economía, ¿no? Paul Sweezy, o gente que fácilmente publicaba artículos de marxismo en el American Economic Review, incluso autores como Paul Samuelson discutían sobre el tema de la transformación de valores a precios. Es decir, hoy los economistas de derecha en América Latina y el mundo, para ellos no existe nada de eso, ¿no? Sí, pues cae el muro y también ahí empiezan los sesgos, ¿no? Sí, casi una cosa así. Sí, claro. Entonces, bueno, sí, yo diría, Ariel, es eso, ¿no? Yo creo que en principio necesitamos muchas compañeras y compañeros en todas las ramas del saber, pero ya que dentro de todo eso, pues cada quien va tomando una decisión de cómo se siente más, cómo se siente más cómodo, cómo es más eficaz, ¿sí? Es eso, ¿no? Un poco estábamos tocando el tema internacional casi. Vamos a hacer unos comentarios rápidos respecto a Latinoamérica y creo que sería cuestión de que lo podamos invitar en una nueva reunión a usted, Carlos Duque, profesor, para ya tocar un tema, quizás incluso poder invitarlo a una próxima reunión que vamos a hacer con los compañeros de ANL de Estados Unidos, el partido laborista, uno de los partidos laboristas de ahí. Tenemos un compañero, Sebastián, ¿cuál era el apellido? Sebastián Lemba. Lemba, es un apellido medio raro. Con el que vamos a hablar justamente el tema también de la guerra económica entre Estados Unidos y China. Entonces ahí también puede estar usted, lo invitamos también, y luego con usted haríamos otra reunión para también hablar ese mismo tema, ¿no? Ahorita, por cuestiones de tiempo, solamente vamos a dar algunos comentarios respecto a Latinoamérica, ¿no? ¿Qué le parece la situación? Bueno, aparte de todo lo que nos ha dicho, que en general las oligarquías y sus aparatos estatales a nivel latinoamericano están implementando plataformas o planes de gobierno, ¿no? Que al final como en el caso de Argentina, no terminan de ser lo suficientemente exitosos que pretendieron en un principio ser, y que están ligados al capitalismo, concretamente capitalismo norteamericano. ¿Qué opinión tiene eso? Si ese es un retroceso también en general el tema de conquista de derechos sociales en Latinoamérica, ¿cómo lo ve? Bueno, son bastantes cosas, yo solo quiero señalar un par. Lo primero es que
Bueno, esta teoría neoclásica, el teorema del votante mediano, que le dicen que es un teorema, que básicamente es como la justificación racional de que por qué tienden supuestamente a las personas a elegir al centro, sea lo que sea que pretenda ser el centro, que es una gran ficción, pero bueno, los que se venden de centro, pues yo creo que ese famoso centro en América Latina está en una crisis profunda, o sea, sea que en algunos países, como en el caso de México, pues, o Colombia, hay gobiernos que evidentemente no son de centro, evidentemente tienen un programa de reformas progresistas, populares, con algunas propuestas de izquierda, por supuesto, dentro de esos gobiernos, o como Milei, como Bukele y otros, digamos que es el otro extremo, ¿no? Están a la derecha digamos, de lo que tradicionalmente se veía como el centro derecha, ¿no? O de la derecha más tradicional. Entonces, sí ha habido una radicalización, una polarización, si se quiere, de las propuestas políticas en América Latina. Es bastante preocupante en el caso de Brasil, por ejemplo, porque tenemos al gobierno Lula, el gobierno del PT, pero está el hijo de Bolsonaro con unas probabilidades altas de gobernar, ¿no? Con un discurso abiertamente fascista, y como es su padre, ¿no? Pues, creo que todos en América Latina lo conocemos. Además, envalentonado por el triunfo de Trump y toda esta cuestión, ¿no? En principio, pues yo no considero que la polarización política sea pues mala de ninguna manera. El problema es que gane nuestros adversarios, ¿no? Pero en tanto se puedan consolidar más gobiernos progresistas, y ojalá esos gobiernos progresistas sean más gobiernos de izquierda, más gobiernos con una agenda de transformación pues mucho más radical, pues mucho mejor, ¿no? Eso por un lado. Lo otro es que de todos modos hay un contexto mundial muy difícil, muy incierto, porque si bien hay, por lo menos en el caso de América, una unidad de las derechas radicales en términos ideológicos, en términos de la narrativa, en términos del anticomunismo, en términos, en últimas, es antitrabajadores, ¿sí? En términos de en contra de las mujeres, ahí podemos colocar a Bukele, a Milei, al propio Trump, y han hecho reuniones. Hace poco hubo una reunión de esta organización de extrema derecha en Estados Unidos, donde todos salieron a hacer el saludo nazi. Bueno, esa unidad ideológica de las derechas no se refleja en la unidad de los programas económicos de las derechas. Y la gran paradoja es la relación Milei-Trump, es hasta divertido, ¿no? Porque Milei sale a abrazarse, a decir que él es del equipo de ellos, pero pues, la agenda de Trump no es libertariana de ninguna manera, ¿sí? ¿Qué más que libertariana? Si ustedes se ponen a mirar en detalle el discurso de Milei, más allá de ciertas alusiones a Hayek y toda esta gente, es el mismo discurso de Washington, ¿sí? Es el consenso de Washington, es el programa del Fondo Monetario que le planteaba a las economías latinoamericanas en la crisis de la deuda en los 80s, ¿sí? Es eso, o sea, reducción del gasto público, liberalizar el tipo de cambio, flexibilizar libre movilidad de capitales, bla, bla, bla. O sea, eso no es nuevo de ninguna manera. Lo nuevo es que ahora lo dice un payaso que se disfraza y sale con estupideces, pero quizás en los 80s era alguien, un ejecutivo más sobrio, ¿no? En su forma de decir las cosas, pero eso no es nuevo a mi juicio. Lo que sí es nuevo es que ahora Estados Unidos, por lo menos con la administración Trump, rompe con ese consenso, ¿sí? Rompe con ese consenso. No con la motivación detrás, porque obviamente la motivación en los 80s era la defensa de los intereses del gran capital norteamericano. Lo que pasa es que en ese contexto pensaban que lo podían hacer fomentando una mayor integración del mercado mundial, y ahora lo que tenemos es otra cosa, ¿no? Entonces ahí hay unas cuestiones bastante inciertas. Esta otra cosa, perdón, es casi algo más cínico, como ahora es el beneficio sistemático del capital, ya no global, ¿no? Como dices tú, no, sino de ciertos intereses ya abiertamente, Estados Unidos directamente, ¿no? Beneficio para Estados Unidos directamente. Y en este caso solo que Milei lo vende como si fuese algo que él está innovando en la propia Argentina, cuando en realidad es eso, ¿no? Es
libre movilidad del capital, ¿no? Flexibilización laboral, entre otras cosas. Ujú. Y lo presenta como si fuese la gran novedad. No es ninguna novedad, ¿no? Es simplemente seguir dándole beneplácito a Estados Unidos hasta tal punto que dice, la garantía es que ¿no? Me lo aprueba el gran hermano, pero al mismo tiempo no me doy cuenta y sucede que el gran hermano también nos planta aranceles. ¿Dónde está ¿no? ¿Dónde está el buen ánimo, la buena onda, como dirían, ¿no? en Argentina? Sí, es a veces es como esa cuestión de que de las oligarquías latinoamericanas a veces se piensan más importantes de lo que son, sobre todo en el escenario geopolítico, ¿no? Sí. Yo recuerdo, bueno, no estaba vivo en esa época, pero sí he leído que cuando estalló la Guerra de las Malvinas, la dictadura de Galtieri estaba convencida de que Estados Unidos los iba a apoyar porque ellos habían sido punta de lanza del proyecto anticomunista en América del Sur y la Alianza Anticomunista Argentina y toda esta cuestión. Habían colaborado obviamente con la CIA, con el Plan Cóndor, pues los vuelos de la muerte, todo eso. Decían, no, pues al menos los Estados Unidos van a declararse neutrales. Pero pues no, o sea, en esa guerra, aunque Estados Unidos no intervino directamente, pero sí se puso del lado de Thatcher, ¿no? Diplomáticamente del lado de Thatcher, de Gran Sí, Bretaña. claro. De hecho ya en el siglo XIX, cuando Gran Bretaña entró a saco, como dirían los chilenos, entró a saco o entró con la pata en alto en las Malvinas, me parece haber leído por ahí que, de hecho, Estados Unidos bombardeó previamente al poblado argentino que estaba ahí para que entrara después, me parece. Tendría que averiguar. Entonces, ya hay un antecedente. Galtieri no lo vio en los 80s. No sé. Entonces, es eso, ¿no? Y después tuvo que hacer un gesto diplomático con Cuba. Cuba los apoyó de alguna manera. En fin. Sí, terminaron, incluso hubo, bueno, hay rumores, bueno, ahí sí ya no sé, hay rumores de que incluso la Unión Soviética le facilitó información satelital a los argentinos. Los argentinos y toda esta cosa, sí. Bueno. Ahora hay este tema de la segunda vuelta en Ecuador, ¿no? Y eso involucrado también con el tema del crimen organizado a nivel internacional de Latinoamérica. Supongo que habrá alguna relación también con el tema del aspecto criminal en la economía latinoamericana, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, yo frente a la cuestión de Ecuador, pues no conozco mucho. Sí tengo entendido que gran parte o sea, es curioso, digamos, para los colombianos, que durante muchos años Ecuador era considerado un país muy tranquilo, ¿sí? Muy tranquilo, en medio de la violencia, el caos de Colombia, también de conflictos, en el caso del Perú, por ejemplo, con Sendero Luminoso, con el gobierno de Fujimori. El narcotráfico en Perú. Exacto, también, sí, también. La situación también muy convulsa en Venezuela, en muchos sentidos, de pronto no con cárteles tan grandes como los de Colombia, no tan famosos, no les han dedicado series en Netflix, pero sí con organizaciones criminales de distinto tipo. Y Ecuador era como considerado un caso aparte, ¿no? Como muy tranquilo, como que no ocurren ese tipo de cosas. Sí había, por supuesto, mucha inestabilidad política y mucha movilización, eso sí, evidentemente, pero no el fenómeno que se está viendo, por lo menos es lo que yo tengo entendido en los últimos 10, 15 años, y con esa fuerza, ¿no? Y un poco de la explicación, o uno de los determinantes, por supuesto no es solo uno, pero uno de los determinantes que sí es económico, que explica un poco cómo esa violencia llega y se apodera fuertemente de Ecuador, es la dolarización, ¿sí? La dolarización se hace en Ecuador, si no me equivoco, en el año 2000, 2001, a partir de una crisis que ya venía arrastrando la economía ecuatoriana antes. Claro, no es que al otro día de la dolarización estalló todo esto, pero sí el contexto de una economía dolarizada muy cerca de Colombia, ¿sí? Y de Perú, que además que tiene puertos al Pacífico, pues facilita mucho el lavado de activos, es decir, bastante. No hay que ser lavado, o sea, llegan los dólares y ya están, entran a la economía ecuatoriana y ya están, ¿sí? Por eso tengo entendido que la violencia es mucho más fuerte en Guayaquil que en Quito, por ejemplo. Pero bueno, ahí puedo equivocarme. Quizás alguien me pueda corregir. Sí, sería interesante. No sé. Guayaquil sí es el centro de la violencia, bueno. De la violencia en Latinoamérica, en Sudamérica por lo menos.
Sí. Claro, Bueno, Buenaventura en también, Colombia también es bastante, y justo pues por ser puertos del Pacífico, ¿no? Sí. Digamos, la explicación es la ruta de salida de distintos tipos de sustancias ilícitas, de entrada de dinero, de entrada de armas. Ahora también son rutas, todo el Pacífico es una ruta migratoria. Y últimamente esa industria, entre comillas, industria, ese comercio, ese tráfico de personas migrantes, pues es algo que manejan los cárteles también. Y es algo que mueve millones de dólares, ¿no? Y bueno, entonces ese tema de la dolarización, que también lo vendieron como una alternativa, que es una vieja propuesta. Miren, pues Ecuador lo hizo en el 2000, Milei llega a decir, no vamos a dolarizar la economía porque esto es novedoso, no sé qué. El señor Bukele llega a decir, no, es que el Bitcoin, bla, bla, bla. O sea, es palabrería, ¿no? Son las mismas políticas de siempre, pero dichas, no sé, por TikTok, ¿no? Es lo que Por cambia, ¿no? TikTok, con lenguaje moderno, sí. con Moderno, youtubers, con con grosería. influencers, con los influencers ayudando un montón, como Radio ahí, que tienen millones de vistas ahí, que los apoyan. Con el presidente con la gorra atrás, como Bukele, ¿no? Exacto, sí. ¿No? O por ejemplo, con esta red social Twitter, que pues sabemos que la maneja este fascista de Elon Musk, Elon Musk. y obviamente pues ahí hay una cuestión de que los algoritmos son ajustados, ¿no? Para visibilizar más ciertos discursos. Y sin embargo no es nuevo, es decir, cuando no había internet, que la prensa era escrita y la televisión, ¿quiénes eran los dueños de la televisión y la prensa? Pues los mismos de hoy en día. fascistas de la oligarquía, o sea, pues ahí sí, pues no había algoritmo, era directamente el periodista de derecha, pues lanzando su propaganda disfrazada de periodismo, disfrazada de opinión, digamos, equitativa, etc. Entonces, sí, digamos, en el caso de Ecuador está eso, está ese efecto de la dolarización que ha sumergido a la economía ecuatoriana en una vulnerabilidad muy grave y facilita toda esta cuestión. Porque es que en últimas el tema de las mafias, del narcotráfico, tráfico de armas, de personas, pues son capitales también, es decir, es la lógica del capital. ¿Sí? De hecho, la lógica del capital sin regulación del Estado es eso, ¿no? O sea, la fantasía anarcocapitalista es la guerra permanente entre cárteles. Es eso. Es eso, exactamente. ¿Cómo dirimen los múltiples capitales sus contradicciones? Normalmente, pues a través del Estado, ¿no? Pero cuando no hay Estado o el Estado no lo reconoce abiertamente, pues lo dirimen cárteles. Claro. Con violencia, entre peor violencia. Sí. Exacto. Es la guerra, esta idea de que el hombre es lobo como, esta idea el hombre lobo, el hombre se reactualiza. Es el capital, ¿no? Realmente es el capital. No hay necesidad de ese discurso, de esa narrativa, con mucha, ¿no? con fundamentos filosóficos. Podemos hablarlo en un café filosófico, sí, pero en el fondo sirve, concretamente, nosotros lo vemos, al menos aquí en este espacio, y el compañero también, Carlos Duque, en el fondo sirve como pretexto, simplemente como narrativa para el capital. En el fondo claro, no, es que realmente el Leviatán no es la naturaleza humana, es la naturaleza humana burguesa, que como reflejo en últimas del capital, es una naturaleza violenta, es decir, si el capitalista pudiera, le sacaría los ojos al otro y se matarían. Y es lo que hacen, literalmente, cuando no hay regulación del Estado. Lo vienen haciendo siempre, digamos. Lo que hacen es eso, ¿no? Sí. Es el cartel Ahora, de Medellín, no sabemos. es el de Cali, es el de Sinaloa contra los Zetas, es bla, 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 o sea. Etcétera. Ahorita le hemos quitado bastante tiempo al profesor Carlos Duque. Quiero terminar con esto. No sabemos el fondo de la composición o la confluencia de partidos que están detrás de la candidata Luisa, ahorita no me acuerdo el apellido, ¿no? La candidata de izquierda en Ecuador hoy en día. Entonces, que si hay un tejido social ahí que la respalda, un programa realmente que la respalde para cambiar esta situación un poco, ¿no? Volverlo de una manera un poco más, podemos decirle entre comillas progresista, ¿no? O de beneficio un poco mayor, de reformas mayores para el pueblo. No tenemos, no nos garantiza, ¿no? Al menos yo no sé, ¿no? Si nos garantizaría en Ecuador. Bueno, lo que yo tengo entendido, repito, no soy experto en la situación política ecuatoriana, es que una de las puntos débiles del gobierno Correa era justamente que no logra romper con el extractivismo, ¿no? Lo cual, pues, entre otras cosas, no es fácil, ¿no? No es un asunto solo de que no, pues,
O sea, no, yo entiendo que es mucho más difícil, no digo que sea imposible, pero digo que Sí. en lo cierto ese gobierno no. Y eso generó una fractura, en últimas, con el movimiento indígena y con los sectores que no necesariamente son indígenas, pero que se identifican, incluso en las ciudades, en las juventudes, en ciertos sectores populares, con ese proyecto, ¿no? Con Ese esa proyecto defensa indígena. de la naturaleza, de los ecosistemas, que Sí, en la últimas es la tradición. defensa del entorno en el que la propia clase trabajadora vive, ¿no? No es algo, no es como algunos lo quieren minimizar como si fuera algo hippie o algo postmoderno, pues de ninguna manera, o sea, pues es algo absolutamente material, ¿no? Pero bueno, tengo entendido que esa división de la izquierda o del progresismo, por así decirlo, entre el correísmo y la otra vertiente, pues explica un poco el triunfo de los gobiernos de derecha recientes, ¿no? Sí. Eh, y Yo hoy, también tengo entendido eso. Yo también tengo entendido. pues al parecer llegaron a un acuerdo o han llegado a un cierto acuerdo algunos sectores Mm, que está detrás de la candidatura mm. de esta Claro, pero ese candidata. acuerdo, sí, de Luisa Entonces, no me pues acuerdo el apellido. sí, esperemos que, pues bueno, yo Pero espero claro, que claro, perdón que te interrumpa, ese acuerdo tampoco no sabemos si es que después se va a volver a romper, ¿no? Bueno, Luisa sería la primera presidenta mujer de Ecuador, ¿no? Entonces, por el lado del feminismo, eso es garantía, pero ¿y si Luisa se vuelve como Lenny Moreno, ¿no? O peor, como Dina Boluarte, no creemos que Dina Boluarte, pero en todo caso, como Lenny Moreno, no sé, ¿no? Bueno, es que también lo vemos desde afuera y no tenemos también la sí, lectura bueno, eso sí interior de no habría todo. forma de saberlo. Yo Sí, personalmente pues, no conozco la trayectoria política de ella. sí, pues. Eh, supongo que si llegó ahí y además fue un proceso, imagino que colegiado, debieron haber colocado a alguien en principio que de confianza, por así De decirlo, ¿no? confianza, por decirlo, sí, sí, sí. Pero de nuevo volvemos a lo que te planteaba, ¿no? El problema de América Latina de depender mucho de figuras de liderazgos, digamos, carismáticos o como queramos llamarlos, sin que haya una estructura democrática más sólida, ¿no? Que en el caso de Perú, tengo entendido con Castillo fue un poco también eso, ¿no? Como que... Sí, yo creo que Perú, a diferencia, y aparte que Perú es la fragmentación social aquí, yo siempre la vi como más grave que en todos los demás países de Sudamérica, por lo menos. Entonces, el depender de un carisma aquí en Perú es más grave todavía porque no, casi que no hay estructura de plataformas de lucha. Las luchas son bien fragmentadas, ¿no? Siempre se intenta hacer una unidad, siempre se intenta ver una estrategia, pero aquí no se logra mucho. Entonces, o sea, me parece como que estamos más atrás que todo el resto de Latinoamérica, en mi opinión personal, ¿no? Algo muy curioso con la llegada Ya de para terminar, Castillo es porque ya que, estamos ya. sí, es que hubo un interés de ciertos sectores que tenían una duda en aprender sobre el marxismo, o qué era el marxismo-leninismo. Bueno, el partido que lo llevó se hace llamar marxista-leninista, ¿no? Mariateguista. Perú Y Libre. fue una oportunidad que perdieron no solamente ese partido, sino muchas organizaciones marxistas de poder difundirlo, ¿no? En Perú, Dice, sí, efectivamente. ¿sí? Sí. Eso sería, bueno, entonces tema para otra oportunidad. Yo creo que ya, muchas gracias, fue bastante el tiempo. Nos había dicho el profesor Carlos Duque que tenía 1 hora aproximadamente de tiempo. Le agradecemos que pueda haberse quedado un poco más. Ya no le quitamos mucho más tiempo. Lo invitamos como, repito, y vuelvo a reiterar, para otra nueva reunión. Ya lo estaremos avisando, seguramente para terminar de hablar más comentarios sobre América Latina y entrar al tema que nos había quedado, que era el tema de la economía o de la economía política, en realidad, ¿no? Mundial, que es esta lucha entre China y Estados Unidos. Entonces, muchas gracias a Carlos Duque, unas últimas palabras y de ahí cerraríamos. No, muchas gracias Abdel, Taro, Ariel, muchas gracias por la invitación. Disfruté mucho pues este intercambio de ideas. Hay un par de compañeros, uno en Ecuador justamente y otra compañera colombiana que ya les había mencionado, que luego pues, lo consultaré con ellos y luego les compartiré sus contactos para que ojalá los puedan invitar, que ellos son personas que pueden aportar muchísimas cosas más. Y en particular el caso tanto del bloque social en Colombia, por un lado, como la cuestión de Ecuador, pues evidentemente ellos son expertos que saben muchísimo más y también ambos desde una perspectiva marxista también.
Genial, genial. Ahí les das el dato a Taro, entonces con eso ya podríamos tratar de Perfecto. conectarte. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Hasta luego. Que estén bien. Igualmente. Hasta luego.